Que te hemos pillado en el coche, madre mía, ¿qué ha pasado? Sí, volviendo para casa. No me daba tiempo a llegar y digo, prefiero pararme que andar con prisas. Pues nada, pues muy bien, muy coherente. Sí, Dices de la sí, tenemos que cuidarnos todos, claro. No podemos pretender dar lo que no tenemos. Si no tenemos un poco de paz y un poco de serenidad, no vamos a poder transmitírselo o va a ser más complicado transmitírselo a nuestros pacientes. Eso es cierto, es cierto. Y además ahora, así además que nos ven aquí sin mascarilla, ¿no? Porque yo por lo menos en la consulta, como voy con mascarilla, digo, es que no se me ven los rasgos tampoco y es verdad que la lectura del rostro también ayuda. Bueno, estaba diciendo, Pablo, mientras que estabas intentando conectarte, te estaba Sí. brevemente presentando, así que yo prefiero casi que te presentes tú porque ya lo he Mm. hecho y por no repetirme de nuevo, entonces si quieres tú añadir algo de, bueno, pues de tu extensa experiencia y currículum, que nos puedas también ilustrar qué es lo que haces, a qué te dedicas, eh, te cedo la palabra. Mm. Bueno, pues nada, muchas gracias, Concha, por invitarme. Básicamente soy psicólogo y psicoterapeuta y formador, ¿no? Yo he hecho mucha formación en trauma durante muchos años y siempre me interesó también el tema de la regulación, ¿no? De la gestión del estrés, del desarrollo de la resiliencia. Entonces trabajo en estos dos ámbitos. En la consulta trabajo mucho con trauma, pero claro, es fundamental tener herramientas para poder regular a los pacientes más allá de estar trabajando, pues eso, con las herramientas que sean los traumas psíquicos. Entonces, en 2010, yo creo que fue, cayó en mis manos un libro maravilloso de David Servan Schreiber, que era anticáncer. Yo estaba estudiando un máster de psicooncología en la Complutense en Madrid. Y cuando empecé a leer ese libro, la verdad que aluciné, ¿no? Porque abordaba el cáncer desde una perspectiva muy integradora, hablaba mucho de trabajar el trauma, hablaba mucho de la regulación, de la alimentación, de los tóxicos, y le dedicaba un capítulo entero a algo que yo nunca había oído, que era la coherencia cardíaca. Mm, Y yo, esto me parece interesante, y aparecían gráficos de cómo estaba el corazón y de cómo estaba la persona a nivel de estrés, y ahí yo me quedé muy interesado en el tema y ya luego lo siguiente que hice fue comprarme el otro librito que os recomiendo a todos, por si alguien no se lo ha leído todavía, de Servan Schreiber, que es el de curación emocional, y ahí le dedicaba dos capítulos a la coherencia cardíaca, ¿no? Pues había cosas que yo ya utilizaba o que hacía, como la acupuntura o el MDR, y claro, la coherencia me pareció algo súper interesante, entonces ahí fui profundizando. Me compré mis primeros aparatitos, empecé a hacer mis prácticas conmigo mismo, luego con los pacientes, pequeños grupitos de pacientes al principio, y luego ya me animé a irme a Estados Unidos en 2015 y me certifiqué como entrenador. Y desde entonces vengo dando formaciones, sigo con la consulta, desde luego, y doy formaciones a todo tipo de personas, en instituciones también, pero sobre todo a psicólogos. Tengo una formación, que fue la que hiciste tú, si no me acuerdo sí, mal, sí, que es específica para psicoterapia, ¿no? sí, sí. Donde yo pongo en relación pues lo que es el sistema HeartMath en sí, junto con mi experiencia en trauma, ¿no? En psicoterapia y en trauma. Mm. Y esta es la formación que últimamente, o que de un año o 2 años para acá más estoy dando y más me gusta porque es mi especialidad, digamos. Mm. Sí, yo comentaba al principio, mientras que estábamos ahí, que yo me conecto también unos minutos antes para que las personas puedan ir también conectándose e incluso haciendo preguntas, así que por favor os animo también ahí a hacer preguntas para Pablo. Yo comentaba que todas las personas que pasan por la consulta hacen ejercicios de coherencia cardíaca. Es uno de los tips iniciales que yo abordo para
justo lo que tú comentabas ahora hace un momentito, esa regulación, autorregulación emocional. Porque durante todo el proceso es verdad que nosotros, bueno, pues tenemos sesiones, pero entre medias no estamos constantemente con la persona, con lo cual es verdad que Claro, una de los elementos o de las herramientas fundamentales para encontrar esa manera de autorregularse rápidamente y además con una práctica prolongada, porque al inicio, pues claro, lógicamente eso sigue todavía ahí desregulado, con una práctica continuada, pues sí que se van a notar muchísimos cambios a nivel de cómo afrontar las situaciones. Entonces, eh, eh, um, al hilo de esto, a mí me gustaría que explicaras los conceptos básicos, que es verdad que la formación también los explicas y los explicas muy claramente, porque hay algunas personas que no entienden muy bien qué es esto de la coherencia cardíaca, si tiene que ver con la presión arterial, con la, ya sabes, las ya, preguntas que hacen normal. todos, no solamente los psicólogos, ¿sabes? Sino también pues Sí, los que empiezan a practicar coherencia. sí. Te la explico muy Muy brevemente, ¿eh? brevemente para que todos lo entendamos, porque Mm, aquí mayoritariamente las personas que nos van a escuchar no son especialistas. sí, sí. La coherencia cardíaca podemos separarla en dos cosas, ¿no? O sea, la coherencia cardíaca es una variable fisiológica, es una, es una medición, objetivo, algo que nosotros podemos valorar, ¿no? Se valora a través de una integral matemática eh, está desarrollada a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Primero tenemos que entender lo que es la variabilidad para luego entender la coherencia, ¿no? La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el hecho fisiológico de que el ritmo del corazón varía, ¿vale? Así de sencillo. Si nosotros tenemos 60 pulsaciones por minuto, un corazón sano no tiene una pulsación cada segundo, sino que entre un segundo, entre una pulsación y la siguiente, pues a lo mejor pasan 1,1 segundos, entre las siguientes pasan 0,9 y así, es decir, va habiendo variación de tiempo entre pulsaciones. Esto es lo que se conoce como variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y en sí la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un estimador del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. De manera que luego la coherencia cardíaca es una medición más específica de esa variabilidad, pero que en sí sigue midiéndonos lo mismo, el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Entonces, si decimos que la coherencia está más alta, es porque sabemos, o cuando decimos que la coherencia está más alta, es porque el simpático y el parasimpático están equilibrados y sincronizados. Es decir, podríamos entender la coherencia cardíaca como un estado de sincronización y equilibrio del sistema nervioso autónomo. De Igual queda así medio clara la, Sí, la definición de sí, sí, coherencia. sí, porque esto que acabas de decir, lo de la distancia entre latido y latido, hay muchas personas que tampoco lo entienden. Yo creo que lo has explicado muy bien, o al menos si hay Mm, alguien que no lo haya entendido, pues fenomenal, porque lo va a poder preguntar. Yo se lo voy a volver a preguntar a Pablo mm. para que lo podamos explicar de otra manera, para que todos lo entendamos, ¿no? Entonces, al final, para resumir muy mucho, la coherencia cardíaca es la variabilidad cardíaca, esto lo que mide es el sistema nervioso central y qué es lo que ocurre que el sistema nervioso... No, matiz. Matiz, matiz, La coherencia cardíaca no es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es un análisis más específico y más profundo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y tanto la variabilidad como la coherencia cardíaca lo que miden o nos hablan del estado del sistema nervioso autónomo, no del sistema nervioso perdona, central. sí, del sistema nervioso autónomo, sí, sí. Entonces, Mm. lo que aquí lo había notado bien. Entonces, el sistema nervioso autónomo, lo que aquí pretende, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una coherencia más alta, que además eso en el aparato que se instala en el ordenador y que luego lo medimos y tal, cuando la coherencia es más alta, eso significa que el sistema simpático y parasimpático están sincronizados, no voy a decir más. Eso es. Están sincronizados y además equilibrados, Eso, porque pueden estar equilibrados pero no sincronizados. Es decir, podemos tener
el parasimpático activado y el simpático activado en la misma medida, pero de manera simultánea. Con lo cual sería como ir en el coche con el freno y el acelerador pisados a la vez. Eso, que sepamos para también hacer este matiz, es que si el simpático está arriba, el parasimpático debería estar abajo y si el parasimpático está arriba, pues el simpático está abajo. Es una manera de explicarlo, ¿vale? No Eso es, exactamente sí, así tal cual, pero para que todos lo entendamos y podamos traducir, sí. ¿vale? Es como un baile. Nos pensamos que eso, el sistema nervioso autónomo pues tiene ese acelerador y ese freno. Mm, Tiene un acelerador que es lo que llamamos simpático y un freno que es lo que llamamos parasimpático. mm. Pero si pensamos en la metáfora del coche, se entiende fácil, ¿no? Si yo puedo acelerar pisando el acelerador, pero también puedo acelerar si suelto el pie del freno, ¿vale? O sea que ambos pueden actuar de frenos y de aceleradores. Ujú, Y ujú. claro, si yo voy con los dos pisados a la vez, pues desastre. Tenemos un... Y eso sucede Claro. de manera normal y de manera patológica también. Depende de la intensidad y de la duración de esto. Mm. Y justo ahora, ya que lo abordas, ¿no? De manera patológica, ¿qué es lo que, bueno, lo primero, ¿cuáles son los síntomas que las personas que llegan a ti o que llegan buscando coherencia cardíaca? Porque como eres referente, bueno, pues habrá muchas personas que a lo mejor ya lleguen directamente a decir, bueno, Pablo, porque quiero probar esto de coherencia cardíaca para lo que yo tengo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas en general que te llegan a ti, de las personas que te llegan a ti? Mm. Bueno, hay personas que me buscan específicamente por la coherencia cardíaca, Sí. pero yo sigo recibiendo pacientes pues mayormente con problemas de ansiedad y depresión. Ujú, Algunos saben lo que es la coherencia, otros conocen otras técnicas, saben que trabajo el trauma, ujú, pero vamos, que no es que los pacientes que me lleguen a mí sean siempre y únicamente interesados en la coherencia cardíaca. ujú, Si hay personas en particular que, pues, con quienes suelo hacer normalmente pues, sesiones online, ujú, que yo vivo en Asturias, y ujú, tampoco creáis que en Asturias se conoce esto tanto, si ni ujú. siquiera se conoce tanto yo qué sé, en Madrid o en Barcelona, se está difundiendo cada vez más, ¿no? Pero bueno, todavía no es una cosa súper conocida. Entonces en Asturias menos todavía. Vale, Entonces normalmente cuando trabajo específicamente la coherencia es con personas de fuera y online, pero en la consulta presencialmente lo que más atiendo son trastornos de ansiedad y depresión. bien, cuéntanos, una persona que tiene ansiedad, vamos a poner primero ansiedad, una persona que tiene ansiedad, lo normal cuando le ponemos los medidores en el dedo, la oreja y tal, lo normal ¿qué es lo que vemos en la pantalla? O sea, ¿cómo sería su coherencia cardíaca o su incoherencia cardíaca? Hmm. Eh, A ver, el aparatito, nosotros como la coherencia es una variable fisiológica, Ujú, lo que ha desarrollado el Instituto Harmat ya hace años son aparatos de biofeedback sí, que nos permiten medir la coherencia, sí. ¿no? Entonces, cuando llega un paciente a la consulta, yo le puedo hacer una medición de coherencia. Yo normalmente hago una medida previa, pues pidiéndole que lea una revista, que ojee algo, ¿no? Para tener una medida previa comparativa. Y luego sí voy probando diferentes técnicas relacionadas con la coherencia y voy viendo cuáles le funcionan mejor, cuáles le funcionan peor, para crear una técnica a la medida de regulación para ese paciente. Claro, para mí es un antes y un después, porque si yo tengo una sola técnica de regulación o tengo varias, pero las voy aplicando y voy haciendo, digamos, ensayo y error, al final voy a ir perdiendo más tiempo. La utilidad del biofeedback es precisamente esta, que yo pueda valorar de manera objetiva en cada momento el efecto de lo que yo estoy haciendo con mi paciente. Sí. Entonces, volviendo a lo que tú me preguntabas, Concha, realmente pensaríamos, pues una persona con ansiedad, pues tendrá que dar unos valores de coherencia muy bajos, pero no siempre es así, porque a veces una persona con ansiedad
pues cuando tú le explicas una técnica de coherencia que pueda implicar un ritmo respiratorio, un enfoque de atención o conectar con una emoción de una manera determinada, resulta que sí que genera, sí que es capaz de generarse una regulación muy grande y muy clara. El problema es que esas personas pues normalmente no tienen una herramienta como esa y a veces también lo que nos pasa es que aun teniéndola no la usan. En general, cuando encontramos un paciente con ansiedad o un paciente con depresión, la coherencia debería ser menor que una persona con las mismas características pero sin ansiedad. Entonces, Pero por eso hago este matiz, porque a veces te sorprende. Y una cosa que a mí me gusta mucho de la coherencia y del biofeedback en sí, es que nos permite ver las cosas como son, no a través de nuestras teorías. Entonces es una visión objetiva complementaria a esa mirada subjetiva y a esos criterios que nosotros tenemos y que hemos ido desarrollando con los años y la experiencia. Totalmente. Mira, para un poco, lo voy a explicar también yo de otra manera, me haces las correcciones que tú creas oportunas, pero para ir traduciendo Vale. también esto. Y es que lo normal, que no quiere decir que sea siempre así, pero lo normal es que una persona que se presenta en la consulta con ansiedad o con depresión, cuando hacemos la medición, bueno, pues va a presentar en general unos valores bajos, ¿vale? Cuando estamos Más bajos, sí. por abordando el tema en cuestión que le produce esa ansiedad o esos pensamientos en bucle recurrentes y todo eso. La cuestión es... Bueno, eso, perdóname un momentín, Concha. Claro, eso sería otra cosa muy importante, ¿no? Que cuando le pides que piense en algo doloroso, en algo ansiógeno, en algo traumático, claro, ahí sí que vemos cómo baja un montón la coherencia. Claro, pero Y eso nos permite saber, quiero dar el pues, ejemplo que para... está conectando con una situación traumática. Claro, quiero dar el ejemplo para que las personas lo entiendan bien, ¿no? Entonces, nosotros imaginaros que estamos en la consulta, tenemos la medición, ya hemos hecho esa medición neutra, entre comillas, pues leyendo una revista o cualquier libro o hablando de cualquier cosa que, bueno, pues qué tal el día y todo eso. La cuestión aquí es que cuando nosotros medimos ese momento, a lo mejor donde la persona sí que conecta con esa ansiedad, lo normal, o con la depresión, lo normal es que esos valores sean bajos. Ahora bien, y al hilo de lo que tú comentabas hace ya un rato, es si en algún momento hay algún pensamiento o alguna sensación que ayude a la persona a regularse, nosotros en pantalla vamos a percibir que ha habido un cambio. Y ese cambio, que sí que estaría más en equilibrio, lo podemos señalar a la persona porque podría ser un recurso que se puede llevar y él no es ella no era consciente de ello, ni él ni nosotros. ¿Vale? Es un poco traduciéndolo muy de andar por casa, pero para que todo el mundo lo pueda comprender. ¿Hay algún matiz que quieras hacer Sí. con respecto a esto? No, en eso estoy de acuerdo. Me parece un recurso muy bueno para objetivar respuestas o cambios que se están produciendo en el paciente. Por eso, por lo que tú decías, Concha, porque a veces a nosotros se nos pueden pasar inadvertidos y al paciente también. Igual que cuando utilizamos, pues yo qué sé, una técnica en la que le pedimos que piense en algo que le inspira mucho amor y nos dice, pues estoy pensando en mi mamá que me quería mucho. Y miramos el dispositivo y resulta que la coherencia está muy baja, que eso no está funcionando. Exacto, Tú esto pasa, ¿eh? tendrás, claro, tendrás tu prejuicio de que yo debería sentirme así y debería expresar esto, pero realmente no lo estás expresando, no lo estás sintiendo. Entonces eso nos ayuda mucho a nivel de psicoeducación. Es decir, fíjate, no, mira, aquí algo está pasando porque aquí yo no observo que tú realmente te estés regulando. Yo te preguntaría, ¿hay algún tipo de persona que no pueda hacer coherencia cardíaca? Yo tengo la respuesta, pero yo quiero que la des tú. A ver, dala tú. O que esté desaconsejado. No me viene nada así en concreto a la cabeza.
O sea, realmente, Mm, esto lo quiero decir también con total honestidad, que yo en la práctica que llevo desde que me formé contigo, no hay, yo no he encontrado en mi praxis ninguna fuente de decir, mm, oye, pues a lo mejor este tipo de personas no, o este tipo de patología no, o este tipo de dificultad, porque muchas veces no hay que ponerle la etiqueta de patología, este tipo de dificultad no se puede tratar, no, al contrario, sino que si la persona lo hace además de forma recurrente luego en sus espacios de fuera de mm, consultas y esa práctica la lleva a cabo de una manera regular, es verdad que los cambios son notables, ¿eh? En la autorregulación, en la manera de estar ante cualquier situación. Podemos estar en la cola de un supermercado o con un estrés horrible dentro del trabajo porque tenemos que entregar algo que nos apremian, ¿no? Eh, mm. eh, Podría, ah, mira, ahora que estamos hablando de esto, sí, estaría el caso del marcapasos, ¿no? Si tenemos un marcapasos al uso que genera, que está continuamente latiendo, no como estos, no me acuerdo cómo se llaman, pero son los marcapasos que se utilizan mucho ahora son esos que se activan solamente cuando sube o baja mucho, sí, ¿vale? Con eso sí podríamos trabajar la coherencia porque normalmente es el corazón es el que está trabajando. Pero esos marcapasos que están continuamente funcionando, claro, esos harían desaparecer esa variabilidad. mm, Entonces ahí no podríamos medirlo mm, y no habría un beneficio por lo menos medible mm, en ese sentido, mm, ¿no? Igual que si tenemos una persona pues con alguna otra patología cardíaca, yo que sé, una arritmia, arriba, por decir algo, ¿no? La persona se va a beneficiar de la coherencia, de hecho tenemos estudios que nos dicen que mejoran esas arritmias, esas fibrilaciones, pero hay que contar con esa patología a la hora de observar el dispositivo, porque vamos a encontrar pues bueno, algunas variaciones en la onda que si no contamos con que tiene una arritmia, pues podríamos pensar que es otra cosa. mm. Pero vamos, que no quita que se vaya a beneficiar del trabajo con coherencia. Y hay algunas otras, ya no solamente a nivel de regulación emocional, ¿hay algunos otros beneficios que podamos encontrar de la praxis de coherencia cardíaca? Sí, claro. Tengamos en cuenta que, como decíamos antes, la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos indica cómo está el sistema nervioso autónomo y la coherencia cardíaca también. Entonces, claro, cómo está el sistema nervioso autónomo, si está de una manera o está de otra, va a influir en todo, porque es la respuesta de activación-desactivación básica del organismo. Entonces, si yo mejoro mi coherencia, pues eso va a implicar, como estamos diciendo, que esa sincronización y equilibrio de mi sistema nervioso autónomo, pues es mayor. Y cuando eso es mayor, pues además de beneficios emocionales, voy a tener beneficios a nivel físico, por ejemplo, a nivel cardíaco, sin ir más lejos, ¿no? Pues tenemos que se reduce la hipertensión arterial y por tanto se previene el infarto, o que mejora la recuperación cardíaca tras infarto, pero tenemos multitud. Por ejemplo, hay cada vez más fisios y osteópatas trabajando con esto, porque es evidente que las tensiones emocionales repercuten en tensiones musculares, que a su vez dan pie a dolores y a patologías musculoesqueléticas. Trabajando la coherencia, se reduce esa tensión emocional, se reduce la tensión muscular y mejora los problemas de este tipo. Ujú. También mejora el desempeño. La- Una de las cosas que mejora pues es la concentración, la atención, la creatividad, la intuición. Pensemos que el Instituto HeartMath, que es quien desarrolla la coherencia cardíaca, nace como un centro de investigación y sigue siendo el núcleo del Instituto HeartMath el centro de investigación. Y esto tiene más de 20 años en Estados Unidos, aunque aquí todavía pues va llegando poquito a poquito, ¿no? Ujú. Eso, claro, ha permitido que haya más de 100 estudios científicos publicados sobre la coherencia cardíaca directamente por el Instituto HeartMath, aparte de los cientos que hay publicados por otros centros de investigación. Ujú. Entonces tenemos mucha evidencia de los beneficios que suceden, pues claro que sí, a nivel emocional, pero también a nivel físico y también a nivel de desempeño. Mm. ¿Cómo sería un tratamiento
con coherencia cardíaca. Si puedes, un poco como el tratamiento tipo, no quiere decir que no haya matices, lógicamente, porque todo es un mundo y todo es diferente, pero digamos, si tuvieras que describir un tratamiento tipo, ¿cómo sería con coherencia cardíaca? En un ámbito clínico, ¿no? En la Sí, consulta. en el ámbito clínico, sí. Mm, mm. Bueno, cuando llega el paciente, lo primero que hacemos es una historia, ¿no? Eh, Sí. recoger los datos. Bueno, dentro de esos datos podríamos incluir ya un dato objetivo que sería esta medida previa de coherencia, como os decía antes, pues leyendo unas revistas como yo suelo hacerlo. Y eso tenemos un dato ahí que añadimos a los datos de la historia clínica. Luego podríamos pasar a la fase de estabilización del paciente. En la fase de estabilización, que es lo que tú comentabas, Concha, que ves mucha utilidad a la coherencia, claro, para eso es idóneo, porque son técnicas muy sencillas, pero además de ser muy sencillas y fáciles de aprender, nosotros tenemos la pantallita del dispositivo, del ordenador, donde se va viendo reflejado los cambios que produce cada cosa que probamos en el paciente. Entonces eso a nivel de psicoeducación es súper potente, porque nosotros podemos decirle a nuestro paciente, no, pues esto te viene muy bien, practícalo. Pero claro, los beneficios realmente no los está experimentando, o por lo menos no los beneficios a medio y largo plazo. Entonces, que nosotros podamos demostrarle con una pantalla que realmente está generando un cambio en su fisiología, un cambio medible, y luego podemos aportarle algún estudio diciéndole que si con ese cambio que genera, si practica esos ejercicios 3 o 4 veces al día, 3 o 4 minutos cada vez, al cabo de mes y medio, 2 meses, vas a poder obtener beneficios de este tipo. Y le presentamos un estudio, pues con pacientes con depresión, pacientes con ansiedad o lo que sea. Eso es súper potente porque motiva muchísimo a la persona a la práctica. Sabemos que una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de transmitir cualquier terapeuta, cualquier profesional de la salud, es el incumplimiento de las prescripciones terapéuticas. La falta de constancia. La falta de constancia, la falta de motivación, pues que tiran la toalla, ¿no? Sin embargo, si buscamos algo que es fácil, que es sencillo de practicar, fácil de entender, y que además les estamos demostrando que eso funciona, y le pedimos una inversión de tiempo que es pequeñita, que son 3 o 4 minutos al día, 3, 4, 5 veces, y les mostramos unos estudios científicos donde se demuestra los beneficios que consiguen personas que hacen eso que acabamos de mostrarles que pueden hacer durante esos minutos, que no son muchos, que les estamos pidiendo, eso facilita mucho que la persona practique eso que le estamos pidiendo. Entonces, en esa fase de estabilización haríamos las dos cosas, ¿no? Estabilizar al paciente y darle recursos. Lo podemos hacer todo junto. Estabilizamos buscando una técnica a la medida y cuando encontramos esa técnica que le estabiliza, se la explicamos y se la demostramos y le pedimos que la practique como un recurso para que él vaya trabajando entre consultas. Muy bien, Pablo. Una vez que tenemos eso, lo siguiente sería, yo trabajo mucho con trauma, ¿no? Entonces lo siguiente es, voy a buscar situaciones traumáticas del pasado en las que, bueno, que pueden estar en la base de algunos de los síntomas o de muchos de los síntomas del presente. Entonces yo ahí tengo a los pacientes continuamente monitorizados, continuamente conectados al dispositivo, que es una pinza en la oreja, se la pones en 5 segundos, ¿no? Y tengo la pantalla del ordenador y yo voy trabajando con el paciente, pues pidiéndole que piense en determinadas situaciones y preguntándole qué siente y qué nota, y a la vez que escucho al paciente y que observo su respuesta gestual o corporal, voy echando un vistazo al dispositivo, que me da una información objetiva complementaria. Entonces, eso me ayuda mucho. Yo pienso en esto ya actualmente, llevo muchos años con los pacientes siempre conectados a los dispositivos, que es como para los médicos cuando empezaron a tener radiografías. O sea, te llega el paciente y te dice, es que me duele aquí, vale, te voy a tocar, ¿y aquí duele? Sí, ¿puedes hacer este movimiento? No, vale. Puedo hacer un diagnóstico en base a eso. Pero si además yo tengo una imagen,
eso es una información complementaria que me permite saber mejor qué es lo que te está pasando y diseñar un tratamiento mejor. Pues en nuestro caso, lo mismo. Tenemos la información subjetiva, tenemos la comunicación verbal y gestual, pero además tenemos esa información objetiva complementaria, que me permite saber mucho, es como tener una ventanita al interior del paciente. Mm, Me permite saber lo que le está pasando ante lo que estamos haciendo, ante lo que estamos trabajando. mm. Y eso a mí me parece tremendamente relevante. Sí, además es más objetivo, ¿no? Lo que comentábamos también, que no es subjetivo, no viene ni por parte del neocortes, ¿no? De la parte cognitiva del paciente, ni por nuestra parte, ¿no? Es un dato y es un dato muy fiable y objetivo. Pablo, para ir cerrando ya, porque ya, bueno, este tema a mí particularmente me gusta bastante y podría preguntarte mucho, pero para ir cerrando ya, que son 30 minutos y respetar los tiempos, ¿qué recomendación o no recomendación o reflexión podrías dar para terminar esta entrevista? Que ya sabes que eres bienvenido las próximas veces, o sea, yo encantada y Mm. podemos entrar en un tema muy concreto, pero ya sí tenemos como la introducción y la base para que todo el mundo pueda visionar esto primero y ya no entre de nuevas. ¿Con qué reflexión concluirías para hablar de coherencia cardíaca? Bueno, yo creo que el estrés es una gran epidemia actualmente Sí. y que las complicaciones del estrés son infinitas. Tenemos complicaciones a nivel psicoemocional, como la ansiedad o la depresión, pero tenemos complicaciones a nivel somático, complicaciones a nivel relacional, complicaciones a nivel de desempeño. Entonces, aprender a gestionar mejor el estrés sin necesidad de que nuestro estrés sea patológico, sino el estrés del día a día, la presión del tiempo, básicamente, Ujú. la incertidumbre, las dificultades del día a día, desarrollar competencia para afrontar eso, es decir, desarrollar nuestra resiliencia, es, pienso yo, que quizás lo más importante en lo que podemos invertir algo de esfuerzo y de tiempo en nuestra vida, porque en mayor o menor medida, antes o después nos enfrentamos a situaciones de estrés más o menos graves. Y más allá de lo que es la situación de estrés, nuestra respuesta de estrés ante esa situación va a determinar que yo pueda tener una experiencia de éxito o que pueda ir desarrollando pues inseguridades, miedos, que luego se pueden ir complicando. Continuado ya sabemos que no lleva nada, nada bueno. Claro. Entonces, la coherencia cardíaca sería una herramienta eficiente para el desarrollo de la resiliencia, Mm, para el desarrollo de esa capacidad de afrontamiento de situaciones estresantes, de ujú. situaciones de reto, de situaciones complejas, de problemas, ¿no? Entonces, eso nos sirve a todas las personas en cada ámbito. A mí me puede servir para estar mejor conmigo mismo o para estar más centrado con mis pacientes o para no enfadarme cuando mis hijos me vienen a pedir y a pedir y a pedir. Igual que puede servirle a mi paciente que está teniendo un trastorno agorafóbico para reducir un poco la intensidad o la frecuencia de esas respuestas de ansiedad, o a una persona que está deprimida para reducir esos despilfarros de energía e ir cargando poquito a poquito la pila e ir empezando a mejorar su estado de ánimo y sus ganas. Es decir, nos puede servir en todos los ámbitos y sería una manera bastante eficiente para ello. Yo me quedo con esa frase de que es una herramienta para la resiliencia. Y Mm, además, en estos tiempos en los que estamos, yo creo que es la palabra, la mm. palabra clave, la resiliencia. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros esta tarde, por sentar las bases de lo que es coherencia cardíaca, por ilustrarnos. Todos hemos aprendido, ya sabemos que esto queda subido permanentemente a las redes, que tanto Pablo como yo quedamos a vuestra disposición para hacer preguntas por privado a todos aquellos que deseéis, que si hay alguna pregunta que me llegara a mí, yo se la trasladaría también a él para que os pueda responder.
Que sepáis también que Pablo reside en Asturias, así que todos los que estéis por ahí, pues imagino que serán bienvenidos. Y que yo estoy en Madrid. Muchísimas gracias, Pablo. Felices tardes para todos aquellos que nos han escuchado esta tarde y aquellos que nos escucharán en diferido. Un saludo. Adiós, un abrazo, Pablo. Adiós. Gracias. Chao. Hasta otra.